La gotera en el techo marcaba el ritmo de una madrugada húmeda. Ploc, ploc, ploc. El sonido, constante y lento, caía justo al lado del colchón delgado donde dormía, o intentaba dormir, la señora Nadir. Su cuerpo encogido, cubierto apenas por una cobija raída, temblaba más por el dolor de las rodillas inflamadas que por el frío. El ventilador había dejado de funcionar hacía 2 veranos, pero nadie se incomodó en reemplazarlo. A fin de cuentas, la abuela siempre aguanta. Era 13 del mes, día de pensión. Nadir despertó antes que todos. Se sentó con dificultad, masajeando las rodillas como podía, y buscó sus chanclas con la punta de los pies. Afuera del cuarto ya se escuchaban pasos apurados. Su hija, Laura, hablaba por teléfono en la cocina mientras preparaba café con una sola mano. Sí, prima, sí cayó ya. Voy al cajero en un rato, decía en voz baja, pero no lo suficiente como para que Nadir no la escuchara. La vieja se quedó en silencio. Ya sabía lo que venía. Cada mes era igual. Laura tomaba su tarjeta, decía que se encargaría de todo y luego, cuando Nadir pedía alguna medicina, una cita médica o una simple bolsa de pañales, recibía la misma respuesta. Ahora no se puede, mamá. Ya no alcanza. Espere al próximo mes, ¿sí? Y así, mes tras mes, su pensión alimentaba la casa entera. Luz, gas, despensa, recargas de celular, incluso la nueva suscripción al servicio de streaming que los nietos exigieron, pero nada para ella. Ella mantiene a todos, pero nadie la mantiene ni con un gesto de cuidado. ¿Sabías que en muchas casas mexicanas hay historias como esta, cascaradas, forzadas? Si crees que estas historias me escuchadas, suscríbete al canal y acompaña una verdad que dura. Abrió la puerta con cuidado de no hacer ruido, aunque era su casa, o ya no lo era, y caminó hacia el baño arrastrando los pies. El suelo estaba frío. La lámpara del pasillo parpadeaba. En la sala, el televisor estaba encendido desde la noche anterior. Un videojuego en pausa. Controles tirados. Vasos sucios. Volvió a su cuarto con una bolsa pequeña donde guardaba sus medicamentos. Ya le quedaban pocas pastillas para la presión. Respiró hondo. Tal vez ese día iría sola al centro de salud. Otra vez. Aunque el camino fuera largo y tuviera que parar cada cuadra para descansar. Antes de sentarse, miró la única cosa bonita que había en su habitación, una foto vieja, enmarcada, colgada en la pared agrietada. Ella, joven, de vestido blanco sencillo, con Laura en brazos, ambas riendo, en un día de sol. Y entonces se preguntó, como tantas veces, ¿en qué momento dejé de ser madre para convertirme solamente en una pensión? En la casa de Iztapalapa, donde vivían 7 personas, solo una no tenía voz, y no porque no hablara, porque Nadir hablaba, aunque cada vez menos, sino porque nadie realmente la escuchaba. Laura, su hija, tenía 42 años y llevaba más de 10 sin trabajar formalmente. Había sido recepcionista en una clínica dental, pero lo dejó cuando nació el más pequeño de sus hijos. Desde entonces se ocupaba de la casa, o eso decía. La verdad era que pasaba gran parte del día revisando su celular, grabando TikToks de recetas que nunca cocinaba o compartiendo cadenas de WhatsApp que prometían milagros económicos. Rubén, su marido, era chofer de app, pero últimamente trabajaba poco. Se quejaba del tráfico, de la gasolina, de los pasajeros, y aunque a veces traía algo de dinero, era inconstante. Por eso, la pensión de Doña Nadir, ese depósito puntual de cada mes, era vista como la única certeza de la casa. Los nietos, Emiliano, de 17, Valeria, de 14, y Mateo, de 9, vivían sumergidos en sus pantallas. Emiliano había dejado la prepa sin decir nada y pasaba la noche entera jugando online. Valeria no comía sin tomarse selfies. Mateo aún se acercaba a la abuela de vez en cuando, pero también comenzaba a repetir frases que escuchaba de sus hermanos. «Abuelita, ¿ya te tomaste tus pastillas?», decía con tono burlón. Nadir no respondía. A veces sonreía para no hacer enojar a nadie. A veces fingía no haber oído. Aprendió a moverse despacio por la casa, como si no quisiera molestar, como si su presencia pudiera diluirse entre los muebles. Una tarde, pidió a Laura acompañarla al médico. «Me está costando respirar, hija, y ya casi no puedo caminar del dolor». Laura soltó un suspiro largo, sin levantar la vista del celular. «Mamá, ¿otra vez al médico? No exageres. A todos nos duele algo. Además, no hay tiempo. Rubén está usando el carro. Y yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Y si voy sola? Haz lo que quieras, mamá. Pero no te pongas en plan de víctima, ¿sí?» Nadir asintió en silencio. Y así fue como,
Al día siguiente, se levantó a las 6:30, tomó su bastón, se puso su suéter viejo y caminó sola hasta el centro de salud, 6 cuadras cuesta arriba. El aire de la mañana le quemaba los pulmones. Se detenía cada 2 cuadras, apoyándose contra postes o paredes, hasta que llegó. La doctora que la atendió era joven, con voz suave y mirada atenta. La revisó, le recetó inhaladores, un cambio en la dieta, y le preguntó si alguien podía acompañarla a futuras consultas. Mi hija. A veces está ocupada, dijo Nadir con una sonrisa forzada. ¿Y usted está bien en casa? La pregunta le cayó como una piedra al pecho. Tardó unos segundos en contestar. Estoy tranquila. Era mentira, pero no quería problemas. No quería que llamaran a nadie. No quería ser la abuela conflictiva. Al volver, nadie preguntó cómo le fue. El almuerzo ya había pasado. En la mesa solo quedaban platos sucios y una olla vacía. Nadir fue a su cuarto, calentó una tortilla en la plancha y se la comió con un poco de sal. Después se recostó mirando al techo, tratando de ignorar el goteo que ahora caía justo sobre su almohada. Y pensó que tal vez, solo tal vez, era cierto lo que decía Laura, que ya no servía para nada, más que para pagar las cuentas. Una tarde, mientras la casa quedaba en silencio, todos habían salido al centro comercial, Nadir abrió su cajita de recuerdos. Era una caja de zapatos vieja, guardada bajo su colchón. Dentro había papeles amarillos, fotografías dobladas y un par de cartas que nadie más en la casa sabía que existían. Sacó una en especial. Una hoja cuadriculada, escrita con letra de adolescente, donde Laura, su hija, le había escrito a los 14 años. Mamá, te prometo que cuando sea grande te voy a cuidar como tú me cuidaste a mí. No vas a estar sola nunca. Nunca. Nadir pasó los dedos por esas palabras como si fueran sagradas. Cerró los ojos y, por un momento, dejó que el recuerdo la arrastrara. Era 1900. Laura tenía 6 años y se le había soltado un diente. Nadir, más joven, más fuerte, la cargaba hasta el consultorio del dentista del barrio, a pie, con el sol en la espalda. Eran tiempos pero nunca faltaba un vaso de agua fresca, una comida hecha con... Nadir se desvivía por su coser, lavar, cocinar, ir al trabajo, volver de noche. Todo lo hacía por Laura. Recordaba también cuando ella enfermó de fiebre y Nadir pasó 3 noches sin dormir, sentada a su lado, cambiándole pañitos húmedos y repitiéndole bajito. Aquí estoy, mi amor. Mamá está aquí. No te voy a dejar. Volvió al presente con un nudo en la garganta. En esa casa ahora, nadie se sentaba a su lado. Nadie preguntaba si había dormido bien, si le dolía algo, si quería algo especial de comer. Era como si su tiempo hubiera pasado, como si su humanidad se hubiera vencido, como se vence una leche en el refrigerador. Esa tarde, después de guardar la carta, se sentó junto a la ventana. A través del vidrio sucio, vio pasar una vecina, doña Magdalena, de bastón, acompañada por su nieta adolescente, que la llevaba del brazo y reía con ella. Nadir sonrió, pero fue una sonrisa triste. Volvió al interior de su cuarto, donde el aire olía a humedad y a medicina. Fue entonces que algo dentro de ella empezó a agitarse, una especie de conciencia silenciosa, una voz interna que le decía: esto no está bien, esto no es normal, esto no es justo. Por primera vez en mucho tiempo, no se culpó por sentirse triste. No se dijo a sí mismo: así es la vida. No. Se permitió pensar que, quizá, merecía más. Esa noche, cuando Laura regresó con bolsas de ropa nueva para los niños, Nadir la miró a los ojos por un segundo más de lo acostumbrado. Laura, sin notarlo, dejó la tarjeta sobre la mesa, junto con el recibo del cajero. Y ahí estaba. Su nombre, su dinero, su firma. Esa mirada fue breve. Pero dentro de Nadir algo había cambiado. Algo que ya no se desharía con silencios ni con resignación. Al día siguiente, Nadir despertó más temprano de lo habitual. El dolor seguía allí, en las rodillas, en la espalda, en el pecho. Pero algo era distinto. No podía explicarlo con palabras. Era como si una ventana se hubiera abierto adentro de ella. Una rendija por donde se colaba un aire que hacía mucho no respiraba. La posibilidad. Mientras los demás dormían, se sentó en la cocina y preparó su propio café. Lento, como todo en ella, pero con una firmeza nueva. Buscó una libreta vieja que usaba para anotar citas médicas y en la primera hoja limpia escribió: ¿qué necesito yo? Colchón ortopédico, pañales, inhalador. Una consulta con la doctora, que alguien me escuche. Después, cerró la libreta y la escondió entre sus cosas. Esa mañana, Laura se levantó de mal humor. El niño pequeño había mojado la cama, el internet se había cortado y Rubén no respondía a los mensajes.
Mamá, ¿no podías lavar las cobijas de Mateo ayer en vez de estar encerrada? Nadir se detuvo un momento. Mi cuerpo no me deja. No es que no quiera. Laura la miró sorprendida. Nadir nunca respondía así. Siempre decía sí. Siempre decía perdón. ¿Qué dijiste? Que no me da el cuerpo. Y que necesito una consulta médica. Me está costando respirar. Otra vez. Laura bufó, como si le hablara a alguien que no tuviera derecho a quejarse. Ay, mamá, ya empezaste. No estoy empezando. Llevo años callando. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, como si una bomba invisible hubiera explotado en medio de la sala. Laura se fue dando un portazo. Nadir volvió a su cuarto, sin lágrimas, sin temblores. Se sentó junto a la ventana y miró al cielo gris de la ciudad. Por la tarde, tocó a la puerta doña Magdalena, la vecina. Traía un tupper con arroz con leche. Vi que no habías salido, comadrita. Pensé que te haría bien algo calientito. Nadir sonrió con los ojos húmedos. Se sentaron juntas en el pequeño pasillo que daba al patio. Magdalena era viuda desde hacía años y vivía sola, pero aún así parecía más acompañada que ella. ¿Sabes, Nadita?, dijo la vecina. Hay momentos en que una ya no puede vivir solo esperando. Hay que sacudir un poquito la jaula. Nadir la miró, sin entender del todo. ¿Y qué hago si la jaula es mi propia familia? Entonces empieza a abrir la puerta, poquito a poquito. Esa noche, al acostarse, Nadir miró de nuevo la foto en la pared, la de ella y su hija, pero esta vez, en lugar de tristeza, sintió otra cosa, una pregunta viva. ¿Qué pasaría si dejara de esperar? La madrugada siguiente trajo consigo un aire diferente, casi cargado de esperanza. Nadir se despertó antes del alba, con el recuerdo vivo de las palabras de doña Magdalena retumbando en su mente. Empieza a abrir la puerta, poquito a poquito. Aquella frase se grabó en ella como un susurro que ya no podía ignorar. Con el tiempo, aún en calma y la casa en silencio, Nadir se puso su suéter más cálido, se colocó la bufanda que le había hecho su difunta abuela y salió a la calle. Caminó despacio por de Tepito, un barrio de contrastes del bullicio y la esperanza se entrelazaban en cada esquina. Allí, en la rutina matutina, se encontró con doña Carmen, la dueña de un pequeño puesto de flores en la vereda. Nadita, qué gusto verte tan temprana, exclamó doña Carmen, arreglando con un ramo de rosas. ¿Vienes a buscar unas flores para alegrar el día? Nadir sonrió y asintió. Con manos temblorosas, eligió un par de claveles y una margarita, pagando con las pocas monedas que guardaba en un pequeño monedero de retazo. Mientras salía del puesto, una sensación cálida invadió su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había ofrecido un gesto amable sin esperar nada a cambio. Regresando a casa con las flores en la mano, sintió que el trayecto se alargaba, como si cada paso la llevara hacia un... Al entrar, se encontró con el murmullo familiar de la televisión y el ruido del tráfico en el patio. Sus hijos y nietos parecían sumidos en sus propios mundos. Pero aquella mañana, algo había cambiado en ella. El eco de su voz interior ya no era sordo. Más tarde, mientras la familia se disponía a almorzar, Nadir puso cuidadosamente las flores en un jarrón improvisado sobre la mesa. El aroma suave contrastaba con el olor a comida recalentada y el ambiente habitual de prisa. Laura, sentada frente a su celular, levantó la mirada sorprendida al notar el detalle. «Mamá, ¿para qué pusiste flores en la mesa?», preguntó, con cierto tono de desdén mezclado con curiosidad. Nadir bajó la mirada, pero esta vez con una firmeza que antes no había conocido. «Es para que este hogar respire un poco de alegría, para que recordemos que también hay belleza en lo cotidiano». El comentario dejó a la familia en un silencio incómodo. Rubén dejó a un lado el periódico, y los niños, por un instante, se olvidaron de sus juegos o pantallas. Laura, que acostumbraba a tratar las palabras de su madre con indiferencia, sintió un leve estremecimiento al oír el tono casi desafiante de Nadir. Pero no fue suficiente para cambiar el curso de la mañana. La incomodidad se disipó tan rápido como había surgido. Esa misma tarde, Nadir se dispuso a realizar otra de sus pequeñas hazañas. Con el poco dinero que le quedaba de la pensión, fue al mercado local, no a buscar ofertas o descuentos, sino a comprar algunos insumos que le permitieran reconfortar el ambiente de su hogar. Durante la compra, se encontró con don Ernesto, un anciano del barrio que siempre llevaba un sombrero ancho, una sonrisa. «¿A dónde vas tan decidida, Nadita?», preguntó don Ernesto mientras recogía unas verduras frescas en su carrito. «Voy a darle un poco de color a mi casa», respondió ella, mirando las frutas y verduras con una intensidad nueva. Don Ernesto asintió, como si entendiera lo que ella buscaba.
Le deseó suerte y en el mercado se escucharon murmullos de aprobación, como si su pequeño acto de rebeldía hubiera iluminado la rutina de todos. Nadir compró algunas flores más y hasta un paquete de hierbas aromáticas que recordaba el jardín que solía cuidar en su juventud. De vuelta en su modesta vivienda, mientras la tarde se iba disipando en un atardecer anaranjado, Nadir se sentó en la sala con sus nuevas adquisiciones y por primera vez en mucho tiempo escribió en un cuaderno. No era la libreta donde anotaba citas médicas, sino un cuaderno nuevo que había encontrado en la calle, olvidado pero aún en buenas condiciones. Allí plasmó sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos y, sobre todo, sus esperanzas. Entre las líneas, la imagen de su infancia y juventud se mezclaba con la dura realidad actual. Recordó a su madre, una mujer fuerte que había enfrentado la vida con dignidad, a su padre, un hombre que amaba la sencillez, y a ella misma, una vez llena de sueños y proyectos. Ahora, en cada palabra escrita, se tejía un compromiso silencioso, no dejarse consumir por el desamor y la indiferencia, sino buscar, a su manera, redescubrir el valor de su existencia. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía o se distraía en su propio mundo, Nadir se levantó con decisión. Tomó su cuaderno y una linterna pequeña y salió al patio trasero, donde el cielo estrellado parecía abrirle infinitas posibilidades. Allí, entre el eco lejano de la ciudad y el murmullo de la brisa, se permitió soñar de nuevo. Soñó con un futuro donde no fuese solo la pensión de la familia, sino una mujer que, con cada gesto, transformaba su entorno. La luna iluminaba su rostro arrugado y por un instante pudo sentir la calidez de un abrazo que hacía mucho anhelaba. No fue un abrazo físico, sino el de la esperanza, el de la dignidad recobrada. Cada palabra que escribía, cada flor que colocaba, cada paso que daba en la calle, era un acto de resistencia contra la invisibilidad que la había marcado durante tantos años. La voz de su interior, antes silenciosa, resonaba con claridad. Merezco ser más que la provisión, merezco ser amada, merezco ser escuchada. Y en ese instante supo que, aunque el camino sería arduo y lleno de silencios rotos, el primer paso ya estaba dado. Pasaron algunos días desde aquella noche en que Nadir se sentó a escribir bajo la luna. Algo, sin duda, había empezado a moverse, dentro de ella. Y, poco a poco, fuera también. La casa seguía siendo la misma, el techo con goteras, los gritos, los celulares encendidos todo el día, pero su mirada ya no era igual. Cada mañana, Nadir abría la ventana de su cuarto, colocaba sus flores frescas y se vestía con dignidad, aunque no fuera a salir. Se peinaba, se hablaba frente al espejo, se decía, hoy no me voy a desaparecer. Una tarde cualquiera, cuando Rubén entró en la casa quejándose de su día, encontró a Nadir sentada con una vecina en la sala. Charlaban y reían. Habían preparado café y pan dulce. Rubén frunció el ceño, incómodo. ¿Y eso?, preguntó. Invité a una amiga. Esta también es mi casa, respondió ella, sin levantar la voz, sin bajar la mirada. Rubén no dijo nada más. Se fue a su cuarto, murmurando algo que nadie escuchó. Un domingo, Laura se levantó tarde, con el cabello desordenado y la cara hinchada de sueño. Encontró a Nadir en la cocina, sirviendo desayuno para sí mismo. Huevito con frijoles, pan tostado, jugo de naranja. Laura, acostumbrada a que su madre esperara instrucciones, quedó parada frente a ella. «Mamá, ¿y mi café?» «La cafetera está limpia, hija. Puedes prepararlo tú». Laura la miró, confundida. Aquello era nuevo. No era agresivo, pero sí claro. Por primera vez, Nadir ponía un límite. Por primera vez, no lo hacía todo en automático. Esa misma noche, mientras limpiaban la cocina, por primera vez, entre todos, Mateo, el nieto menor, se acercó a ella con un dibujo en la mano. Era torpe y colorido. Una figura con bastón y sonrisa enorme. Sobre el dibujo, con letras torcidas, había escrito: «Mi abuelita es una flor que nunca se marchita». Nadir no pudo contener las lágrimas, pero esta vez eran de otra clase. No eran de dolor ni de resignación. Eran lágrimas de alguien que, después de mucho tiempo, se sentía vista. Laura, al ver la escena, se quedó en silencio. Luego se sentó a su lado. «Mamá, ¿tú estás bien?» Nadir respiró hondo antes de responder. «Estoy aprendiendo a estarlo». Laura no dijo más, pero algo en sus ojos mostró que había entendido. Quizás no todo, quizás no aún, pero algo había comenzado a cambiar. Días después, Nadir fue a su consulta en el centro de salud. Pero esta vez no fue sola. Mateo insistió en acompañarla. Caminó a su lado, tomó su mano,
Y en el trayecto no paró de hablarle de la escuela, de un dibujo que quería mostrarle, de una canción que había aprendido. Nadir lo escuchaba con atención, con ternura, con esa capacidad infinita de amar que nunca se había apagado del todo. Al salir de la consulta, se sentaron un rato en una banca bajo la sombra de un árbol. Mateo bebía jugo. Nadir miraba el cielo. «Abue», dijo el niño, «¿tú eras feliz cuando eras joven?» Ella sonrió. «Sí, y creo que, poco a poco, estoy volviendo a hacerlo. Volver a existir no significa hacer ruido, ni reclamar con gritos. A veces es simplemente recuperar el derecho a ser mirada, a ser cuidada, a decir no puedo sin culpa y yo quiero sin miedo». Nadir no cambió el mundo, pero empezó a cambiar el suyo. Y eso, en su historia, ya era un milagro. ¿Conoces a alguien como Doña Nadir? ¿Cuántas personas mayores viven en silencio, siendo tratadas como una carga? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta abajo. Cada voz cuenta. Cada historia importa.